Hola, hola Gabriela. Bueno, estoy tratando de conocer esta herramienta para tratar de dar una información continua de lo que Editorial Mal está tratando de hacer, que son la presentación semanal de las investigaciones que se dan en Venezuela y el mundo. Y bueno, aprender esta tecnología me ha llevado bastante. De manera que les doy las gracias por estar aquí escuchando los acontecimientos que de una u otra manera están dando lugar a ver una visión de cambio en el mundo. Es una situación positiva, yo me alegro mucho de eso, de que las autoridades y las instituciones gubernamentales estén tomando conciencia de que su decisión, su rol administrativa es determinante para que avancen las cosas. En el orden político, voy a comenzar con ustedes, esto quedará grabado. Tenemos la información de suma importancia que ha generado mucha reflexión. Por ejemplo, tenemos, y le doy las gracias al Pollo Carvajal, quien desde su autoconciencia ha dado revelaciones en España que definitivamente va a ser extraditado, y esto es importante porque nosotros sabíamos que era verdad el hecho de que el dinero de Venezuela no era usado para los venezolanos, sino para hacer donaciones a diferentes personajes, aspirantes a la presidencia y no aspirantes a la presidencia, quienes iban pues estos personeros a buscar dinero en Venezuela para ellos hacer su sistema de corrupción. Toda Venezuela lo sabía, pero lo que no teníamos era la persona que tenía la capacidad de revelarlo sustanciando documentos de importancia. Esto lo hizo el Pollo Carvajal, y de verdad le doy las gracias por tomar conciencia al respecto, porque de lo contrario no se sabe absolutamente nada, ni se hace absolutamente nada por una falta de evidencia. Nadie está dentro del orden gubernamental, y ustedes saben que todo lo que está en ese desorden gubernamental o es quemado, es explotado, es derrumbado, es eliminado. Entonces eso queda al vacío y la justicia no puede hacer nada, porque una de las eh, prerequisitos que tiene para hacerse un juicio es la documentación, dar la documentación debida. Uno se tiene que convertir no solo en investigador, sino, y hay una dualidad jurídica, porque también la ley, o hay ley en la parte administrativa que te exime a ti de ser investigador para sustanciar documentación en el tribunal. Entonces tú no puedes ni investigar ni tener documentación para tú justificar, demandar o hacer cualquier litigio contra la administración pública. Son cuestiones erradas de interpretación, pero eso sucede. También es un problema de riesgo, porque ¿quién va a robar documentación? Y es allí donde te dicen cómo adquirió. Si no tiene consentimiento de esa documentación, entonces eso no es válido. Eso es un error de interpretación. Entonces, este señor Pollo Carvajal está entregando documentación donde demuestra todo el dineral en dólares de la administración pública que donó, regaló a Lula da Silva, Néstor Kirchner, y todos los Kirchner están involucrados en eso, donde hay más de 21 millones de dólares en una de las tantas entregas de maletines que se hicieron. Y dada la situación, entonces la Fiscalía está exigiendo en este momento sustanciación al respecto para tomar acciones contra los Kirchner, quienes en Argentina tienen un juicio pues por una que otra situación irregular administrativamente y de corrupción.
También se entregó dinero de forma corrupta a Evo Morales, a Manuel Zelaya, a Ollanta Humala, al Movimiento Cinco Estrellas, a Podemos, ese grupo de personas en España que de la nada se enriquecieron, compraron casas, compraron fincas, compraron carros, compraron todo tipo de bienes y la nómina de sus trabajadores era pagada por las nóminas venezolanas. Gustavo Petro también es una de las personas que está siendo denunciada por el pollo y este dijo que demandará. Sin embargo, solo se quedó en palabras porque no se ha visto ningún tipo de acto jurídico. Y también a Fernando Lugo. Entonces, esto es importante, señores, es importante. Ustedes saben por qué, porque los venezolanos que están ahorita en los diferentes países, burlados, esclavizados, no admitidos en el derecho, porque ese es el sistema de ellos. Es su sistema y ahí no ingresa nadie. Entonces uno no tiene el derecho reconocido por ello. Sin embargo, Venezuela pagó sus nóminas, les regaló por corrupción de nuestro bienestar, se los regaló a muchas de estas personas, muchos de estos países. Y muchos de los venezolanos que han inmigrado han pasado por una situación de verdad bastante difícil. Y esto ayer era recordado porque una persona, yo estoy en Argentina, pero una persona antes de yo venirme, encargada de la legalización de los documentos, me dijo, si a ti alguna vez alguna de las personas o autoridades te viene a decir algo respecto a los requisitos o la legalidad de tu documentación profesional para ejercer y te la niega, usted dígale que cuando vinieron a Venezuela no le pedimos ni título y fueron a dar clases en las universidades. Imagínate el grado de corrupción e insatisfacción que pasa el extranjero ahorita por esta situación. Entonces los inmigrantes tuvieron que cambiarse el chip, reeducarse, aprender un oficio y tratar pues de insertarse a sobrevivir desde esa manera porque no teníamos inserción en su sistema. Para eso había bueno, por decirte, los venezolanos contra los venezolanos, porque por un cargo, por una situación, el extranjero contra los venezolanos y los chavistas que tienen el dinero adquirido de forma corrupta contra los mismos venezolanos. Y bueno, una situación de verdad que se ha vivido en los países extranjeros muy difícil, y eso hay que destacarlo. Fíjense lo que ha pasado en Chile. Ahorita en Chile se retomó las calles y las situaciones difíciles de apreciar para protestar. En Chile, los manifestantes, hubo 2 muertos, 450 detenidos, y lo que se presentaba como protesta en Chile eran jóvenes que las niñas se metían algo en el trasero para decir que está protestando. Entonces, ese nivel de situación irregular llevado a un estatus o una determinación social, una determinación educativa y una determinación política, deja mucho que desear en el sentido propio del migrante, porque a nosotros nos excluyen por no tener la capacidad ni la legalidad que ellos mismos no poseen. Y eso es importante también decirlo. Y son muchas las personas que han estado protestando por eso. Unas personas dicen y recuerdan y han pasado fotografías y recuerdos cuando llegaban a Venezuela, esa cantidad de personas
buscando cargos, llorando por cargo, buscando apoyo a su sobrevivencia, especialmente en el tiempo de la dictadura de esos países. Y los estaban recordando, y muchos con lágrimas. Los viejitos que están en esos países por cuestiones familiares o por cuestiones de salud, que dicen con lágrimas en los ojos que ellos requieren de su dinero porque Venezuela les quitó el dinero, sus remesas no les llegan, ellos no tienen manera de en salud protegerse, tienen el apoyo de su familia algunos, otros siendo viejitos tienen que trabajar, algunos países dan oportunidades a los viejos, pero otros no le dan oportunidades a los viejos. Es negativo los viejos en algunas sociedades. Prefieren los jóvenes, y porque tienen supuestamente energía y tienen cosas que dar. La madurez, la capacidad, el profesionalismo y toda esa experiencia acumulada intelectual del mayor de 50 años no es destacada en la administración de Estado en los países. Ustedes ven que lo que pasó en Perú, sacaron a muchos venezolanos. ¿Y cuántos peruanos fueron a Venezuela y están en Venezuela? ¿Cuántos pidieron y se les dio todo? Se les dio todo. ¿Cuántos chilenos? ¿Cuántos de cada uno de estos países fueron a Venezuela pidiendo y todavía están allá y prefieren estar en Venezuela que en su país? Se nacionalizaron muchos en Venezuela y otros no se nacionalizaron, pero están en el país, están en Venezuela, porque prefieren y tienen calidad de vida en Venezuela y perdieron sus raíces. Porque ellos mismos lo dicen, ¿ok? Entonces, esto es algo que hay que destacar y hay que dejarlo en evidencia. Yo lo quería dejar en evidencia y recordar, porque cuando a ti te vienen a discriminar, a descalificar, a humillar, a hacer actos de denigración humana, entonces ellos tienen que recordar que Venezuela les dio para ellos vivir. En cambio el venezolano, no, el venezolano que está en sus países, mira, llevaron sus ahorros de todo lo que vendieron, llevaron lo que pudieron y los que no, están trabajando, trabajan de mañana, tarde, noche, de madrugada, de lunes a domingo, para tener un poquito de comida y tener un poco de cositas para poder mandar a su gente en Venezuela, que es de su familia. Entonces, esto es lo que estamos viviendo los venezolanos que salimos. Y nosotros no abandonamos nuestras raíces porque la gente que está afuera es la que está apoyando con las denuncias, con emisiones de voz de lo que están viviendo los venezolanos. Y eso es lo que destaca la valentía de cada uno de nosotros, porque es valiente. ¿Por qué es valiente? Porque lo que estamos viviendo, o mucho lo que están viviendo diferentes países, el sistema corrupto que tienen allá también están en estos países y es la misma situación. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Entonces yo dejo esto para la reflexión. Entonces, fíjense, todo lo que el Pollo Carabajal ha denotado, está hablando por conciencia, entonces está justificando la corrupción por soborno, la corrupción por dádivas, la corrupción de esa cantidad de dinero, esa cantidad de dinero, pero a mí me da dolor de verdad cuando una persona no tiene para tomarse una pastilla porque no hay la medicina. ¿Pero por qué no hay la medicina? Porque la política gubernamental monopolizó la venta de la medicina con SAAC. Si SAAC no llevaba la medicina al precio que ellos regulaban, entonces nadie tiene acceso a la medicina y muchos han muerto y la gente sigue muriendo. ¿Me entienden? Ese sistema de corrupción, de maldad, donde a ti te hacen llegar el 20% del 100% de la finanza y de los recursos del país, donde el 60% se va al exterior y en ese 60% está tanto el sistema que ellos creen como el sistema que le creen a los demás. Y entonces no les están haciendo mantenimiento ni a las instituciones,
ni, por ejemplo, explotó el metro, explotó empresas de la industria de PDVSA, de la industria del gas, explotaron la electricidad, el agua, todo explotó. ¿Por qué? Porque la administración, el gasto de la administración, se los robaron, los utilizaron para su sistema, se robaron del salario, prestaciones, salario y toda esa situación y lo utilizaron para ellos construir su sistema. ¿Y quiénes construyeron ese sistema? Los militares, la tolda que dice llamarse del señor Maduro, que está vinculado con Rusia, con Cuba, con China, con otros países bélicos, para que de esa manera él pueda, desconfiando de los criollos donde está Diosdado Cabello, y, y él pueda pues sustentar con sinceridad, quedarse en Venezuela, seguir secuestrando el Estado venezolano para él hacer su maldad. Entonces esta es la administración que hace que de un 20% y de un 100% sea para sueldos, salarios, gastos y un 80% para el regalarlo, para afuera, para los suyos, que son los extranjeros. Eso es lo que está pasando. Nosotros, los políticos con seriedad, denuncian, llevan la voz de Venezuela, se arriesgan, ¿me entiendes? Entonces son perseguidos, presos y, bueno, matados. Los militares, lamentablemente, quienes han estado sufriendo, los que se alzaron su voz pues de protesta, los que fueron los idealistas del sistema de revolución de Chávez, fueron perseguidos, muchos matados, y ustedes saben la demás historia, ¿ok? Pero ese es el sistema que estamos denunciando. Y el señor Khan, que es el fiscal del CPI, de la Corte Penal Internacional, llega el 25 a Venezuela. Y llega el 25 a Venezuela para determinar qué van a hacer con el señor Maduro. Una vez que se determine en el expediente que hay méritos para su juicio, el señor Maduro tiene que ir a hacer su defensa. Y con el señor Maduro todos los que están atrás. Entonces hay dos opciones. Él no quiere ir porque si va lo meten preso. Él quiere morir ahí peleando. O él, vamos a suponer, va, que es lo más consciente, ok, yo acepto mis errores y yo me someto a la justicia. Y va. Y él acepta esos años de cárcel como los están aceptando todos y a hablar y a dejar que el mundo siga depurándose. Una vez que Dios vio a Venezuela y vio el mundo en ese desastre que nosotros estamos viendo, ya por muchos predicadores ha dicho que Dios ya nos da su bondad. Y una vez que Dios da su bondad, entonces aquí lo que viene es corrección y nosotros tenemos que esperar esa corrección. Entonces, Maduro se entrega al CPI, vamos a suponer hipotéticamente, y deja entrever que toda esa situación de militares que están implicados en una construcción de un sistema que no es propio de ellos, sino del Estado. Es posible eso. Es por ello que dicen, prefiero morir en tierra que entregarme en manos de los gringos. Entonces hay la otra situación. Ok, no te presentaste si dictaminas si eres un criminal de lesa humanidad, terrorista, drogadicto, ilegítimo, secuestrador de Estado, todos esos actos por los cuales los han denunciado. Se dictamina y entonces es que viene allí la situación de enfrentamiento militar. Y mire que él tiene que tener miedo, ellos tienen que tener miedo, porque se le han puesto a duda que los militares estadounidenses o la justicia estadounidense pudiera realzar, bueno, porque es que le dieron desde Trump hasta en este momento, se le dio libertad de hacerse un poder a estas personas.
Y ahorita ellos son un poder debilitado, porque los guerrilleros tomaron las tierras de Venezuela, se pelearon entre ellos y se quedaron con parcelas de territorios. Entonces son disidentes de Maduro, disidentes entre la guerrilla y disidentes del sistema legal. Y en ese disidente del sistema legal entonces está las partes, está Estados Unidos, está Brasil, está Colombia, quienes están sufriendo realmente el problema de la presión de los venezolanos. Los demás países no se han entregado en armas contra Venezuela. Estos otros países como Brasil y Colombia han estado de cabeza al frente, pidiendo justicia internacional y dando todas sus fuerzas, tanto territoriales, geográficas, como de armas, para enfrentar la situación de Venezuela. Entonces, eso va a ser muy duro, pero fíjense lo que ha estado sucediendo. ¿Okay? Ya Perú sacó a Richard Rojas de la Embajada de Venezuela de allá porque están conspirando en Perú. También se está investigando a Luis Parra, a Conrado Pérez, Richard Arteaga, José Brito y Adolfo Superlano, que fueron los diputados disidentes que se vendieron con SAC. Ya se dio una orden de captura contra José Bielma Mora, exgobernador, quien tiene un sistema de corrupción apropiado y vinculado con todas estas denuncias que se están haciendo sobre la base de testaferros, soborno, drogas y todo lo demás. El CPI, Corte Penal Internacional, dijo a Guaidó: retírese de la mesa de diálogo, y el oficialismo se retiró de la mesa de diálogo porque capturaron a SAC, entregaron a SAC. El pollo lo van a extraditar definitivamente, y esto también va a generar la comprensión de este sistema, de la ubicación, de la zonificación, todo, y van a capturarlo. Por eso es que tiene miedo Diosdado y Maduro. Por otro lado, se busca también a Álvaro Pulido Vargas, vinculado al ESAC. Y Karim Khan tiene la mayor responsabilidad y seriedad para dictaminar eso en menos de un mes. ¿Okay? Fíjense que otra cosa ha estado sucediendo. Detenido el exguerrillero de la FARC de Chávez, Rodrigo Granda. Detenido empresario Wakil Namán, quienes tenían la administración de carne y se podrían en los tenedores de Pereval. ¿Se acuerdan de eso? Funcionarios de la División de Contrainteligencia Organizada cobraron $11,000 y secuestraron. Poli Carabobo, dictaminado 26 años por matar a un estudiante, se hizo acto de fe, justicia y jurídica, y eso es lo que deberían de tener todos. Si eso lo hubieran hecho en el primer momento, en aquellas manifestaciones de fe donde estaban pidiendo la necesidad de que vieran al pueblo que estaba empezando a sufrir. Eso, si ellos lo hubieran hecho de una manera cuerda, esto no estuviera pasando. Ellos estuvieran todavía en el gobierno, sin problemas. Y de la policía bolivariana también metieron preso a 4 personas. Saúl Cordero es director de la Policía Municipal, detenido por terrorismo en el estado de Bolívar. En Miranda, 4 policías nacionales bolivarianos detenidos. Y lo más próximo, que es una persona guerrillera y muy fuerte porque tiene todo el conocimiento y los años y ha dado exportación de droga. Son una persona muy, o sea, es como decir una estrella que se han ganado supuestamente, porque metieron preso a Otoniel, alias Otoniel Darío Antonio Suga, quien era traficante de droga. Entonces, esto que está sucediendo no es una cuestión que se da
de un día para otro. Es una cuestión que viene sustentándose bien, ubicación, y es todo se ha dado con tranquilidad, todo sin derramamiento de sangre. Bueno, entonces, Alex Sack admitió también colaborar con las autoridades. Tiene 1.500 millones en su cuenta por sobornos, contratos fantasmas, empresas fantasmas. España está investigando todos sus bienes de él y de la esposa y todo lo que tiene que ver con la inversión que hicieron en Misión Vivienda. O sea, tenían un monopolio de producción de Misión Vivienda, de alimentación, de financiamiento de drogas, de medicina y de la gasolina. Imagínense, todo en una sola persona. Entonces, allí le ponían el monto que ellos querían, la República le pagaba eso y ellos compraban sus bienes. Muy bien, ahí están decomisándole todos esos bienes. Esperemos que esos bienes retornen a Venezuela con el nuevo presidente, que se debería de dar en esas nuevas elecciones dictaminadas por el CPI la situación ilegítima del presidente, del señor Maduro. ¿Ok? Entonces, este señor Sack era una persona que tenía bastante nervioso a este gobierno, está dispuesto a proteger porque ya tienen a su hijo, quien era, imagínate la irracionalidad de este hombre, colocó a su hijo como director de la empresa que manejaba todos estos sobornos y tenía a sus 19 años el hijo 730 millones de dólares en una de sus cuentas. Aceptó Sack dar información a cambio de darle protección a su hijo. Entonces, esta es la información. Ahora veamos qué pasa con nosotros, qué pasa con la economía de Venezuela, que ese es el tema que más me apasiona. Decía Maduro que esta reexpresión monetaria, reconversión, era sana. Y realmente era sana en cuanto a que tú podías sacar una cuenta, pagar y contar con el dinero actual, más no con el dinero de 1.000 millones para tú poder hacer una cuenta pequeña. Pero cuando no tienes las políticas que debe hacerse para desarrollar y mantener el nivel de producción, de competencia, o sea, dejar el monopolio, o sea, quítate tú, deja el monopolio, haz la competencia del país y se resuelven los problemas. Pero no, él no va a dejar su monopolio, él no va a poner a producir, él no va a dejar la importación donde él tiene sus dividendos y sus ganancias, y él no va a permitir que el pueblo tenga lo que tiene que tener, que es alimentación y dinero. No, porque él cree en su irracionalidad que quitándole el alimento, el salario, la salud al pueblo, él puede controlar al pueblo. Y no ha sido así, no ha callado al pueblo. Y el pueblo tiene que darse cuenta y apoyar a los que hablan y a los que se arriesgan. Aunque muchos de los que están hablando y se han arriesgado, ¿verdad? Han estado haciendo errores igual a los chavistas. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál de los dos es el mejor? Nunca podemos compararlo con la situación de Maduro. Nadie puede comparar a un opositor corrupto, quien quiera adentrarse en el Estado, con Maduro. Sin embargo, hay quienes lo hacen y sienten más rabia todavía. Yo pienso que va a haber, después del dictamen del CPI, las oportunidades para ver nosotros personas honradas que puedan llegar a gobernar el país, que generen credibilidad, conciencia y pueda recuperar el Estado, porque eso es lo que se requiere, una persona de confianza
que pueda recuperar la institucionalidad que está bastante golpeada. Y no se trata simplemente de una presidencia, es todo un aparato institucional, es toda una población, son todos unos principios, es una forma administrativa, es un resultado, son unos recursos requeridos que no los hay. Y que si todo ese dinero que se ha robado llega a Venezuela, y que no es que se queden ellos con el dinero, los países, porque no es de ellos, porque ni siquiera se lo dan a los venezolanos, no, se lo agarran ellos, no, ese dinero es de Venezuela y debe retornar a Venezuela. Entonces, si eso es así, hay posibilidades de recuperar contando con recursos a Venezuela. Entonces, esta reconversión ha sido negativa, porque mire, la gente dice que lo que se dio como aguinaldo y como salario hoy día es de $3, pero resulta que en comida se gasta, o sea, sí, sigue una cesta muy elevada. Entonces vamos a leer aquí un análisis que hacen, ¿ok? Acerca de la reconversión. La economía supuestamente está estable porque bajó el dólar paralelo, se inyectó $50 millones por el Banco Central de Venezuela, hubo un 10% de liquidez monetaria y abrieron las mesas de cambios interbancarias para inyectar dinero en dólares para los empresarios de entre 20 y 30 millones. Pero PDVSA, quien no está produciendo, es quien está prestando esta bonificación, me imagino que es bonificación a futuro, comprometiendo, como lo han estado haciendo hace mucho tiempo, la bonificación a futuro de PDVSA por préstamos internos al gobierno, y esto es lo que ha estado generando divisas y bolívares para poder pagarles a todos los empleados y los gastos de la administración pública. Ellos proyectan para finales del mes de diciembre, porque dicen que como no tiene PDVSA dinero y no hay dinero y no tienen forma o vías de cómo seguir inyectando dólares, entonces va a reventarse nuevamente la hiperinflación, el alza del cambio del dólar paralelo, y la economía no tendrá forma de financiarse con recursos, y esto va a generar otro caos como lo que ha tenido en los diferentes ciclos durante 20 años en 6 reconversiones que ha hecho. Es el mismo comportamiento. No han tenido economistas o financistas serios que puedan administrar los recursos, porque si tú eres un cabeza que no tienes educación, guíate por personas preparadas. No ataques a los que te critican. Guíate con personas que saben. Estabiliza el país y caramba, puedes tener algún tipo de consideración de muchos críticos. Porque es que ni el pensamiento, ni el criticismo, ni la experiencia, ni la educación, ni las vivencias que se hace, no la puedes callar. Tus balas no callaron. Fíjate, ahora están retrocediendo y rectificando, pero ya es muy tarde. El dolor del alma de los venezolanos no lo puedes callar, ya es demasiado. Ya el odio se desborda y las pérdidas se han desbordado. Entonces la gente huyó, se fue a otros países, los que pudieron, y ahí están avanzando. Ahora fíjense, el salario mínimo 1.6, es un análisis que pasaron por allí, la pensión 1.6, el metro $5, docente $6, profesor universitario $11, SIDOR $11, PDVSA $40 y un tanque de gasolina, recién ayer, ¿verdad? $60. Tienes que corromperte en ese sistema corrupto, pero ¿cómo lo hace? Entonces, esa economía no es viable, señor Maduro. Por el amor de Dios, entregue el país, entregue el Estado. Fíjense, la comida, está monopolizada la comida. Entonces, tú dices cuánto cuesta, cuánto es lo que cuesta.
Entonces, un kilogramo de queso, $11, $11.20, un kilogramo de jamón, $10.33, un kilogramo de atún, $10.25, un kilogramo de leche en polvo, $8.1, un kilogramo de carne, $7.8, un kilogramo de milanesa de pollo, $6, total $53.68 para comer, ¿cuánto? Un día. Un kilo, ¿cuánto comas? Un día. Multiplica esto por un mes. ¿En cuánto estamos? Vamos a los $600. Yo saqué un cálculo y dice, $800 es lo que se necesita para vivir dignamente en Venezuela. Claro, ellos no tienen cómo sacar $800 y cómo justificarlo, pero si tú administras unos recursos, unas instituciones, unas leyes, unos valores, una credibilidad, tú puedes lograr estabilidad del país. Pero si no los tienes como principios, no puedes. Entonces él se ríe de la situación. Y eso duele aún más. Ahora tienen como ministra de Educación a la doctora Tibisay Lucena, amigo, y raspó a todo el mundo. Ustedes saben que el nivel universitario tiene sus propias leyes, su propia organización, su propia forma de contratación. Bueno, rasparon a todo el mundo y él puso a su gente. Pasó sobre todo esa gente, eso está destruido completamente, porque, como les decía con anterioridad, los gastos de la administración pública se los robaban ellos y no llegaba a las instituciones. Y las instituciones no podían hacer mantenimiento, ni siquiera de la institucionalidad, mucho menos de situaciones de hecho, de operaciones, por ejemplo, empresariales e industriales. Bueno, ahí les dejo esa perlita que ya ustedes la saben, porque yo les hago un recuento semanal y una opinión acerca de lo que sucede a nivel semanal. Por otro lado, de la protesta que tenían los educadores de educación media, se dice que el 84% de los educadores ya están vacunados, pero hay una gran preocupación. Resulta que están exigiendo el Ministerio de Educación que los estudiantes mayores de 12 años a partir de hoy asistan a las instituciones a vacunarse para ellos, según sanearse, no contaminarse, poder asistir de forma presencial a sus clases y retornar a la normalidad. La vacuna no está certificada, es supuestamente una vacuna de Cuba, se desconoce. Pasaron comunicados donde se rechazaba a nivel de gremio médico esa vacuna y no se sabe a ciencia cierta cuál es la situación. Miren, en otros países, por ejemplo en España, hay protesta, en Estados Unidos, miren, cosas difíciles, ya uno no puede ni escuchar ni ver todo lo que se dice sobre las vacunas. Hay una contaminación tremenda, entonces tú no sabes a ciencia cierta si creer o no creer, si vacunarte o no vacunarte. Entonces los padres tienen que tomar esa decisión porque es difícil la situación. Hay mucha gente que no cree en eso y no vacunan a los niños a nivel internacional y a nivel nacional, y mucho menos con nada que tenga que ver Cuba, porque Cuba no tiene certificación médica. Y todos los casos de personas importantes que han pasado por las manos cubanas, tal fue Chávez, el exministro de Educación que murió, Aristóbulo Isturi, murieron en sus manos. ¿Okay? Y así como eso, muchas otras cosas, de forma que, bueno, es un criterio de María de los Ángeles. Entonces, bueno, los representantes tienen la potestad de decidir, los docentes siguen protestando porque su salario no compensa el transporte. A tal denuncia sacaron la bonificación o subsidio del pasaje tanto para los estudiantes como para el sistema de transporte público, que no lo hay, y se espera, según el gobierno, que esto dé respuesta a las exigencias del sector de educación para que empiecen las clases de una vez por todas.
Supuestamente también, dadas las denuncias, las instituciones empezaron a ser recuperadas, pero la forma que se está denunciando de cómo están siendo recuperadas es que los representantes tienen que pagar los todo lo que es de autogestión. Ustedes saben que todo esto estaba planeado, ustedes lo saben. Chávez decía, vamos a llegar al trueque. ¿Qué es el trueque? Lo que estamos viviendo. ¿Okay? Se decía que todo iba a ser de autogestión. Entonces, de ser el patrón quienes pagaban el sector salud de los educadores, el HCM pasó a ser autogestionado, se llama. Esto no sé si está cambiando en este momento, porque en esta última contratación colectiva que pasamos a revisión, supuestamente iban a hacer la revisión porque no se discutió en la anterior contratación colectiva. Imagínense ustedes con un salario de menos de $6, $3, $2, especialmente para los viejitos, ¿cómo va a autogestionar una operación, una enfermedad? Ni siquiera puede comprarse las medicinas de la atención. Esto es una maldad, porque el gobierno supuestamente, para tú gobernar, tiene que analizar cuál es la situación de mis viejos. Ah, bueno, tienen un salario de $2. Tienen una medicina que le cuesta, ¿verdad? $30. Yo no le puedo surtir las medicinas, o les puedo surtir las medicinas, y yo les doy el acceso a la medicina y la subsidio. Eso no se da, es hipotético, pero él debería de analizar las cosas de esa manera. El pueblo te pone como administrador, él te pidió salud, tú analizas qué quiere, tú le das la medicina que él no puede adquirir porque las farmacias públicas no están autorizadas a dar todo tipo de medicina, y especialmente la máscara él está obligado a subsidiarla. Y es allí donde existe el SAAC nuevamente, en esa corrupción, donde le quitaba, ¿verdad?, la oportunidad de vida a muchos por él secuestrar la medicina. O sea, se quedaba la medicina, se la daba a sus amiguitos, de instituciones fantasmas de cubanos, que no llegaba entonces a la población. Y eran medicinas muchas veces realizadas que no eran certificadas. Todo eso, yo no estoy diciendo nada que no sea verdad, ustedes lo saben. Sin embargo, uno no puede estar diciendo estas cosas, bueno, pues uno se mete mucho en problemas, y bueno. Y es así que él debe de ocuparse de eso. ¿Me entiendes? Sí, el sector salud tiene un HCM, las personas que trabajaron tienen su HCM y tienen medicinas obligadas por el gobierno para ellos vivir. Y tienen su IPASME como salud preventiva. Pero todo eso se eliminó. El sector salud se eliminó, para ellos se eliminó todo lo que es la asistencia funeraria, se adueñaron de todos los terrenos donde está la asistencia funeraria, imagínense, y para comprar una parcela tienes que vender una casa. No es ese el negocio, ese no es un negocio, eso es corrupción, señor, eso es corrupción. Y cuando esto caiga, porque tiene que caer, entonces qué dolor tan grande, tienes que irte, pero ¿para dónde te vas a ir, por el amor de Dios? Si estás fichado y te estás buscando por todas partes, ¿no? Entonces eso va a ser otro desastre. La reorganización administrativa, eso va a ser otro desastre. En ese sentido, bueno, muchas de las personas se quejaron y fueron la organización de jubilados ASOCEJUP RC, con Pedro Pipo García, hizo la denuncia ante la Defensoría del Pueblo por el gobierno estar asignándole sueldo de exterminio de hambre, así lo definió, y esto implica todo un análisis que me imagino que realizó. Y por último, tenemos acá la situación de racismo que se vivió en Chile y que se está viviendo en muchos
países con la situación de inmigrantes fue calificada en la ciudad de Nueva York como una crisis de salud pública. Entonces, esto es algo que hay que seguir debatiendo porque hay que crear conciencia. Y si la persona que está gobernando no tiene esos antecedentes memorísticos del pasado, entonces hay que recordárselo. Simón Bolívar les dio la libertad, les dio sus recursos, les dio su identidad, les dio sus leyes, les dio la organización de su Estado. Simón Bolívar era venezolano. ¿Ok? Cuando ustedes cayeron en dictadura, ¿dónde fueron a Venezuela? ¿Cómo le llamaban a los venezolanos? Mi hermano. Y Venezuela les dio todo. Incluso a los venezolanos no se los daba, se los daban los extranjeros porque eran más importantes que los venezolanos. Qué cosa tan difícil, me da dolor. De verdad que me da dolor. Yo critico desde los 17 años, estoy criticando y de una forma independiente, insertada en la política. Y me rechazan por ser frontal y muchas otras cosas me han hecho, pero bueno, yo sigo en la cordura de la buena voluntad y amando desde Dios toda la buena disposición y hablando en la buena disposición sin confrontamiento. Dios juzgará los actos. Dios juzgará y en ello creo, yo los voy a ver, yo los voy a ver. Y quizás en el futuro diré, esto pasó. Bueno, y por último, Señor, y me sumo a esto, que la construcción de la ciudad comunal en el Ávila es otro rechazo fundamental que todos los venezolanos estamos formalizando, porque no puede ser que esa irracionalidad de urbanismo siga creciendo y destruyendo la ecología. Y no sé qué teme él, porque supuestamente las teorías de desarrollo económico y social habrían los urbanismos en las grandes montañas, en los pueblos, construían casas. Por ejemplo, cuando Estados Unidos mandaba a sus expertos, por ejemplo, allá en el PAO, a administrar, no ser parte técnica de la administración de Ferrominero Orinoco, sus expertos hicieron urbanismo, fortalecidos en alimentación, vialidad, aguas, luz, hospitales, todo el complejo, todo, absolutamente todo se lo disponía en ese pueblito que no faltaba absolutamente nada, todo el mundo era feliz allí. Y eso daba oportunidades de crecimiento, de producción, especialmente para la gente que no tiene oportunidades, que no tiene la calificación. Entonces, Caracas es una zona netamente administrativa, es netamente de gobiernos, es netamente gubernamental. Cuando Chávez empezó con estas misiones de vivienda, donde está la corrupción, volvemos a lo mismo, financiando con dinero corrupto, entonces invadieron cada espacio de la Gran Caracas y llenaron de gente que no tenían como las posibilidades de vivir. Y eso generó un gran choque. ¿Y cómo está Caracas hoy? Muchos, bueno, se dice que las zonas están secuestradas, fraccionadas, ¿verdad? Y cada una de estas fracciones de la ciudad tienen líderes, economías propias, como la del 23 de enero tiene su propia moneda, tiene su propio recurso, tiene su propio acceso, tiene su propio sistema militar, y así como eso, también estaba lo que estaba en esa avenida del Ávila, estaba tomada por estos muchachos que bueno, últimamente se enfrentaron al gobierno. Entonces allí estaban ellos. Yo me imagino que es por eso que él quiere ahora tomar esas montañas y darle salida por temor a estos muchachos.
pero no es esa la salida, Maduro. No piensa, por el amor de Dios, donde está el Ávila, es el pulmón del aire que respira la ciudad. La ciudad está abajo y las montañas están a su alrededor. Es el respiradero de la ciudad. Imagínate que tú coloques gente, barrios allí, que es una zona turística que genera también muchas oportunidades a Caracas, porque Caracas no tiene industria ni tiene empresa. Es el turismo quien desarrolla la economía de Caracas. Es el trámite administrativo y legal lo que se desarrolla en Caracas. Entonces, vas a hacer ese tipo de invasiones y vas a destruir nuevamente todo. Entonces, en vez de hacer eh, una solución de tu problema militar, de seguridad, lo que vas a complicarlo. Porque ese cerro que vas a construir es el que se va a bajar a sacarte y a lincharte, como lo hicieron en una oportunidad con el finado Chávez. Entonces esa no es una respuesta. Analiza los urbanismos creados últimamente con esa financiación corrupta que hicieron, de que quieres tú repensar. Fíjense que no le teme a lo que está sucediendo con SAC, que él va a reanudar ese sistema de corrupción con otra misión vivienda en el Ávila. O sea, no le tiene miedo a cualquier presión o situación. Él se ve confiado o asustado, tomando esas medidas locas, porque está asustado. Entonces, tampoco es a corto plazo, es una situación de largo plazo. Entonces, él está pensando a lo mejor que él se va a quedar allí, él en su teoría con los militares, él dirá, nos tienen miedo, vamos a estar aquí, no nos pueden sacar, tenemos a la guerrilla por todo nuestro alrededor que nos están apoyando, tenemos a Rusia, tenemos a China, tenemos a Cuba, quienes son los dueños del Estado y de los recursos, y no creo, dirá él, que a nosotros nos hagan algo, pero date conciencia, Maduro, todos los grandes están cayendo y se están entregando solitos, porque están viendo en la situación tan difícil, ya te están viendo en una situación tan difícil, que ellos mismos están entregándote. Y no es traición, es reflexión y conciencia. Y yo repito y celebro que el señor Pollo Carvajal esté restableciendo el derecho de los venezolanos y cristalizando a esa mafia que le quitó todo a Venezuela, que le quitó el corazón, la respiración, las creencias, los principios, la identidad, la solidaridad, amigo. Es duro verte en el extranjero y están los venezolanos te tiran a ti, porque o eres tú o soy yo, porque así los ponen. Entonces esta división de familia, esta división de bienes, esta destrucción de bienes, esta nueva cultura que estamos siendo obligados a asumir, y muchos se van a quedar en otros países, no regresarán. Otros querrán regresar y reconstruir el país si hay una persona de credibilidad y de carácter que va a sustentar una nueva Venezuela. Y esperamos que así sea, porque los que recién han estado representando o aspirando, ellos mismos se corrompieron por 3 lochas, dejando el sufrimiento de los venezolanos, o a costa del sufrimiento de los venezolanos. Y bueno, yo con esa reflexión termino. Yo le doy las gracias por estar allí conmigo y estoy, bueno, transmitiendo esto a partir de ahora, todos los lunes a las 6 de la tarde, porque estoy tratando, bueno, de impulsar nuestra voz. Vienen cambios de fe positivos para Venezuela y el mundo. Ya lo estamos viendo. Fue decretado hace mucho tiempo. Fuimos parte de ese decreto, todos los venezolanos, y hemos orado y seguimos orando. Hemos llorado y seguimos llorando para que esta nueva visión de la Venezuela que queremos se cristalice, y así va a ser. Está decretado, está pronunciado, está alertado por todos
por los que hacen pronósticos, por los religiosos de verdad y por los que creemos y por los que soñamos por una Venezuela mejor. Así va a ser y en función de eso los invito pues, a seguir orando y les doy la bendición y seguimos pues en esta oportunidad transmitiendo por Instagram hasta que yo logre averiguar cómo transmitir por YouTube. Es una cosa seria. Tengo 3 años estudiando programación y organizando mis conocimientos en tecnología, pero es muy difícil. Y es muy difícil editar el video porque me paso 3 días metida en la computadora y eso agota. Tengo también otras cosas que debo mantener en cuestiones de seguir organizada, no solamente para informarles, sino para ser parte de lo que está viviendo Venezuela y su transformación. Bueno, muchas gracias. Yo los dejo, no hubo preguntas y bueno, ya estamos nosotros aprendiendo a usar esto. Gracias de verdad. Bendiciones. Hoy es lunes 25 de octubre del 2021. María Los Ángeles Rivas le habló por Editorial Mar.